sustenta los frijoles. Exacto. Sí, pero... Los frijoles. Bien, ahí estamos con la pregunta del caso, ¿no? Bien, qué dice la pregunta? Las empresas de los sistemas financieros y de seguros organizados como sociedades anónimas deben tener en todo momento el número mínimo de accionistas de 750. Eso es lo que dice la ley, 750. Correcto. Ahí creo que no haya ningún problema, eso lo establece la Ley General de Sociedades, ¿no? Y en este caso, para toda entidad del sistema financiero y seguros, siguen eso que está normado en dicha ley. Dos, toda transferencia de acciones de una empresa de los sistemas financieros o de seguros debe ser registrada bueno, en la SBS, ¿no? En la SBS o también llamada superintendencia, ¿no? Pero no solamente eso, primero debe ser registrada, digamos, en los libros, perdón, primero debe ser registrada en el libro matrícula de acciones. Recuerden ese libro matrícula de acciones, el libro que lo dispone la Ley General de Sociedades. Y luego, digamos, registrada también en registros públicos. Y luego de esa información ya de ahí se comunica a la SBS, ¿no? Pero claro, lo que hemos analizado nosotros es en el marco de la ley de la SBS, y por lo tanto no menciona por registros públicos ni libro o matrícula de acciones, sino directamente la SBS. En este caso, y además acá no dice registros públicos, no dice otras cosas, sino está direccionada para que sea así la SBS o la superintendencia, ¿no? La Contraloría no tiene nada que ver, el BCR para este caso no tiene nada que ver. 3. La transferencia de las acciones de una empresa de sistema financiero o de seguros por encima del 10% de su capital en favor de una sola persona directamente o por conducto de tercero requiere previa autorización. Igualmente la SBS. Acá no, acá es ninguna porque no está la SBS, pero es esta entidad la que debe dar la autorización para ese efecto. La ley establece que sea así, ¿no? Y dispone, digamos, que sea la SBS la que autoriza. Seguramente de fondo tiene algo que ver ahí para que, no haya, digamos, digamos, un accionista que tenga importes tan altos, ¿no? Sino más bien se diversifique el capital, podría ser una razón, ¿no? Las empresas del sistema financiero o de seguros, recuerde que todo este cuestionario habla de este tipo de empresas, financiero o seguros. No trata, en este cuestionario no hay nada de las AFPs. Aún también, siendo las AFP también supervisadas y controladas por la SBS. Les digo, las empresas del sistema financiero de seguros pueden emitir acciones preferentes con o sin derecho a voto. Más allá de esa respuesta, debemos conocer que estas acciones preferentes son acciones que obviamente son acciones diferentes a las comunes. Son las comunes las que se negocian en el mercado de valores y no las preferentes. Las preferentes se otorgan por alguna, como su nombre indica, por una preferencia especial hacia algo y por algo. En este caso, por ejemplo, son los fundadores que tienen acciones preferentes. Ahora, no todos los fundadores, ahí en algunos casos, digo, por otro lado aparece esto con o sin derecho a voto.
en todo caso, los verdaderamente promotores, los que originaron la entidad como un premio, como un monumento a su esfuerzo, a su dedicación, se le da, digamos, acciones preferentes con derecho a voto. Eso quiere decir que puede participar en la Junta General de Accionistas, escuchar y votar a favor o en contra de algo. Pero van a haber acciones preferentes que se le puede dar, digamos, supongo, no dice la ley exactamente, pero por ahí debe estar orientada, digamos, al entorno familiar, por ahí, como un premio, digamos, a un familiar de los fundadores o a personas que hicieron algo extraordinario por la empresa, ¿no? Posiblemente incluso sea un trabajador por sus 35 o 40 años de servicio. Repito, no dice la ley, ¿no? Simplemente la ley le da la potestad a estas entidades de que puedan emitir estas acciones y darlo con derecho o sin derecho. En este caso, el término sin derecho quiere decir que puede participar en una Junta General de Accionistas, escuchar, pero incluso puede, digamos, opinar, pero no se tiene en cuenta su voto correspondiente. No cuenta para nada los votos de estos accionistas preferentes sin derecho a voto. Y a veces los votos son fundamentales para tomar alguna decisión. Y ya depende, digamos, la situación de que se den para esos efectos. Acordada por las respectivas juntas generales la fusión de dos o más empresas de los sistemas financieros de seguros, los accionistas tienen derecho a vender sus acciones a la correspondiente empresa conforme a las normas. Cuando habla, digamos, que tiene derecho a vender, es que siempre y cuando se creara una nueva empresa, porque hay varios tipos de fusión, ¿no? Una fusión, por ejemplo, muy común es la fusión por absorción, donde una absorbe a la otra. Y se absorbe, automáticamente los accionistas de la que es absorbida pasa al absorbente, ¿no? Y se quedan ahí por los siglos de los siglos, hasta cuando quieran, ¿no? En cambio, hay otro tipo de fusión donde existen dos empresas, tres empresas y crean una nueva empresa. A eso se refiere esto, ¿no? O sea, si son dueños de acciones, tienen el derecho o pueden vender en todo caso las acciones ahí porque todo eso se marca de acuerdo a la Ley General de Sociedades que justamente menciona todos los aspectos relacionados con acciones. Ahí también aprovecho para comentar que cuando queremos, por ejemplo, información sobre acciones, tenemos que ir a la Ley General de Sociedades, pero también a la Ley de Títulos Valores. También ahí se complementan esas dos leyes, que por ahí tienen el mismo rango, el mismo nivel ahí, pero cuando uno quiere información completa, qué pasa con las acciones, por qué puede suceder esto, lo otro, cómo se constituyen los certificados de acciones, etc., etc. La transferencia de acciones y todo eso están en esas normas, ¿no? Eso lo indico como, como complemento para tener más información. El capital social de una empresa de los sistemas financieros o de seguros solo puede aumentarse mediante aportes en efectivo. Está hablando de aumentarse, es decir, sobre un capital ya formado, podría aumentarse solamente, ¿no? Solamente mediante aportes en efectivo. Ya no se recibe, digamos, activos fijos, activos corrientes, no corrientes, ya no se recibe. Solamente aquí el bill dinero, el bill efectivo, ¿no? Lo establece la ley. Ahora, ¿por qué lo establece? ¿Cuál será el sentido, no? Puede ser, digamos, que el efectivo va a contribuir, digamos, a aumentar el capital de trabajo de la empresa,
y, y siendo así es mejor, ¿no? Porque por ahí, por ejemplo, si alguien quiere donar un inmueble, ¿qué hace, digamos, una entidad financiera con un inmueble, ¿no? Eventualmente, claro, lo podría utilizar como local, pero y si ya tiene todo local, todos los locales, se le deviene, digamos, en una situación problemática, ¿no? En el sentido, tenía que tener personal adecuado ahí para poder colocarlo, ya, se hace un problema, ¿no? Por eso que el efectivo es lo más práctico, ¿no? Y seguramente por eso que se establece. Reitero, aquí todo lo que está indicado acá en estas preguntas son lo que está en la ley, ¿eh? Yo solamente entra a batallar ahí maquiavélicamente en las alternativas, ¿no? En las alternativas. Pero el contenido está en la ley. Sigo. El capital social de una empresa de los sistemas financieros o de seguros solo puede aumentarse mediante aportes. Ya. Se refiere, digamos, a estos tres tipos de aportes que vemos ahí. A estos tres y a estas cuatro alternativas. ¿Cuál de esos es aplicable aquí? Entonces, ahí la respuesta es la capitalización de utilidades. El capital social de una empresa de los sistemas financieros seguros puede aumentarse mediante aporte por capitalización de utilidades. Sí, correcto, exacto. Y está ahí, ¿no? ¿Y por qué le digo esto? Porque capitalización de activos no hay. Lo que sí puede capitalizarse es un pasivo. ¿Y por qué no hay capitalización de activos? Porque el activo ya está capitalizado. El hecho, digamos, que una empresa tenga un activo de su propiedad y que ya está en su contabilidad, eso ya se entiende como capitalizado, como ingresado al patrimonio también se le llama. O sea, ya está ahí. Y el término capitalización de bienes es similar al de activos, ¿no? Y tampoco existe capitalización de bienes, ¿no? Repito nuevamente, se pueden capitalizar las deudas, y las deudas que son pasivos, ¿no? Los pasivos son factibles de capitalizar. Eso también debemos tener en cuenta que ahí como comentario, no es tan común capitalizar deudas, no, está como alternativa, eventualmente puede darse como una estrategia, ¿no? Como una estrategia para no perder liquidez, suponiendo que una empresa pues no puede, digamos, no tiene otra forma de obtener liquidez y no quiere perder la poca que tiene, y pagándole, digamos, a un proveedor, a un acreedor, a un trabajador o a otro ente, digamos, entonces lo invita, digamos, a que forme parte de la sociedad. Y eso deviene una capitalización de deudas, que en buena cuenta es un aumento de capital. Y tiene que seguirse el rigor correspondiente de los trámites ante un notario, ante registros públicos, etcétera, etcétera, siguiendo las formalidades que establece la ley para aumentar el capital. Hay casos donde las empresas no prefieren aumentar el capital cuando ya es regular, aunque alguien, aunque alguien quiera. ¿Por qué? Porque conlleva, digamos, una serie de trámites a veces que generan sobrecostos. Y las empresas están detrás de que no se den los sobrecostos. Incluso a veces se aprovechan los notarios ahí aduciendo que van a estudiar el caso, que para ver que la ley lo permite, no, que esté esto ahí. Vamos a analizarlo en una semana, una semana, cosa a veces que es tan simple, ¿no? Pero lo hacen para justificar el cobro, ¿no? Para justificar el cobro. Y luego también en registros públicos se paga, ¿no? Todo, digamos, aquí genera sobrecostos. Sigo. El capital social de una empresa de los sistemas financieros de seguros solo puede aumentarse mediante aportes. Bueno, acá, hay algunas dudas acá con estas siglas. TCM. Primero veamos esto TCM. ¿Qué cosa es TCM? Un canal de cable. PBM, ¿qué cosa es? Es el tipo Pasta de básica.
Las Pasta, vitaminas. no sé. Ah, claro, claro, por proteínas. Ah, pero es con V, ¿no? Con V. V, Claro, vitaminas. proteínas, vitaminas y minerales, ¿no? PBM. Pero también algo de PBM he escuchado por ahí con los tubos plásticos, creo, el tubo de PBM, algo así, ¿no? Algo así, PVC. PVC. PVC, profesor. PVC, algo así, ¿no? Bueno, ajá. Pasta FC, ¿qué básica. cosa es? ¿Qué cosa es esto? FC. FC es la Escuela de Finanzas y Contabilidad. O sea que no tiene nada que ver, pues. Pero este ACM lo explicamos, este ACM es ajuste por corrección monetaria. Ajuste por corrección monetaria. Y eso lo explicamos, miren el sentido, miren. En la década de los 80 y el principio de los 90, como hubo mucha inflación, entonces se dispuso que se lleven a cabo ajustes por inflación. Y al respecto incluso hay un decreto legislativo que no ha sido derogado, que está ahí solamente suspendido, porque ya la inflación lo tenemos controlado. Es el decreto legislativo 627 de los famosos ajustes por inflación. Y entonces, como consecuencia de ajustar por inflación, aparecía un diferencial ahí, y ese diferencial se llama pues el ajuste por corrección monetaria, ¿no? Ajuste por Profesor, corrección. Dime, profesor, dime. ya que alude un poco con el ajuste de corrección monetaria, ¿tiene relación con el dólar MUC que se trabajó o se también creo que fue un tipo de cambio especial con esta ley que usted ha mencionado? ¿Tiene alguna relación? No tanto, pero más bien tiene relación con el gobierno aprista, digamos, con el gobierno aprista, ¿no? Es un dólar, digamos, que se dio un dólar con un tipo de cambio fijo, ¿no? Y que favorecía a determinado sector, ¿no? Nada más que eso, no se relaciona, digamos, con el ajuste por corrección monetaria. Es un tipo de cambio que se dio, digamos, para facilitar las transacciones de cierto sector de la economía, nada más. Pero generó todo un problema también, porque cuando aumentaba ese tipo de cambio, eh, ya algunos ya sabían de antemano, porque se filtraba la información y entonces o compraban o vendían y había un aprovechamiento de algunos funcionarios de, de la SBS en ese tiempo, del Banco de la Nación y otros entes relacionados con eso. Pero este ACM es más bien el efecto de la inflación, es el efecto de inflación sobre rubros llamados no monetarios. ¿Por qué? Porque, bueno, los rubros monetarios, que son los que fácilmente se expresan en dinero, esos ya tienen, digamos, la inflación. Yo tengo un sol en este momento, con ese sol ya sé, digamos, cuánto puedo comprar en un contexto inflacionario. Pero en cambio, si tengo inmueble, maquinaria, equipo, existencias, que se le considera como rubro no monetario, entonces teníamos que agregarle la inflación. Y entonces eso originaba, digamos, un, un concepto dentro del patrimonio, que justamente este es el nombre, ajuste por corrección monetaria. Y entonces eso se dispuso ya posteriormente que pueda capitalizarse, ¿no? Las empresas podrían aumentar su capital social si capitalizan el ACM, ¿no? Muchas empresas, las grandes, los bancos, lo hicieron, ¿no? Por eso que revisamos un estado financiero de un banco, como lo vamos a hacer más de un rato, y ya no existe ese ACM, ¿no? Pero en cambio, algunas pequeñas, medianas empresas que por no asumir costos de notario, registro público que conlleva esto ACM, y además el contador que entraba a tallar ahí porque tenía que sumar el ACM de 4 o 5 años y ver y demostrar cómo se ha formado, ¿no? Porque había que demostrar, ¿no? Había que demostrar al notario cómo se había formado. Y a partir de ahí el notario le daba la forma legal, lo inscribía y con eso ya iba a registros públicos. Todo un tema. Incluso
hasta la fecha hay varias empresas que, pese a que ya se ha dejado cerca de 30 años de estar con ese modelo, ya, sin embargo, varias empresas que le están dando vuelta, le están dando vuelta ahí dentro de su patrimonio y no lo capitalizan. Bueno, el asunto, digamos que ese decreto legislativo que menciono, 627, solamente se ha suspendido. ¿Por qué? Porque no se sabe, pues de la inflación nunca se sabe, ¿no? Ayer conversamos, por ejemplo, que cuando el banco, perdón, sí, claro, cuando el BCR, que le llamamos banco, ¿no? Cuando el BCR reduce la tasa de encaje, es para que saque más dinero, más oferta monetaria. Pero el riesgo es que aumente la inflación. Si el banco, digamos, dejara eso que se desboque, como lo han dejado, por ejemplo, en Argentina, lo han dejado en Venezuela y otros países en el mundo que sufren en este momento una alta inflación, entonces se vuelve incontrolable. Se vuelve incontrolable y deviene, digamos, en una hiperinflación. Y es ahí donde, cuando hay hiperinflación, es que aparecen estos ajustes por corrección monetaria. Y entonces ese decreto... Sí, sí, adelante. Consulta, ¿tiene algo que ver con el rey? Claro, claro. Es lo mismo, el rey, No, famoso rey, bueno, ¿no? el famoso rey, ¿no? Que ya no El se usa. famoso. Ya no se usa. Bueno, no se usa, está suspendido, ¿no? El Claro. rey era el rey, ese era... a ver, busca ahí qué cosa es Es el exactamente. reconocimiento a la ejecución de inversiones. No es esa. Otro. No, es relacionado con la inflación, efecto de la inflación, algo así. Sí, yo me Rey, acuerdo que antes en los estados financieros teníamos que poner el rey. el rey, claro, Hace pero, como 11 pe- años. pero no significa, digamos, de inversiones, sino tiene otro. Rey es el reajuste por, Este, por inflación, algo así, ¿no? El rey. El rey es lo mismo que este ACM, ¿no? Sino que rey era, digamos, lo que se aplicaba a cada rubro. Y luego ya la suma de todos los reyes se configuraba como ACM, ¿no? Efectivamente me has hecho recordar al rey. Era todo un dolor de cabeza. Era todo un dolor de cabeza, pero bastante trabajo para los contadores, ¿eh? Porque el contador hacía sus estados financieros, por ahí cobraba por hacer los estados financieros, luego cobraba por hacer ajuste por inflación, otro, y luego ya venía la auditoría, que otra vez los contadores cobraban otra vez por hacer la auditoría ya a los estados financieros ajustados por inflación. Rey es resultado por efecto de la inflación. Resultado por efecto de la inflación. Y que es lo mismo que ACM, ¿eh? Es lo mismo. Gracias por hacerme recordar ese pasado tenebroso. Bien, seguimos. horrible, profesor, horrible. Sí, sí, un pasado bien horrible, ¿no? Muy bien. Seguimos. 9. No procede la reducción de capital por el valor no cubierto de la reserva legal con relación al capital mínimo. Efectivamente, la norma dice exactamente eso, ¿no? Lo que quiere decir que aquí es principalísimo cubrir el capital mínimo. O sea, hay que tener un capital mínimo. Siempre, digamos, todo lo que se haga patrimonialmente tiene que estar orientado a cubrir siempre ese capital. Y por lo tanto, digamos, siempre que haya utilidades, están orientadas a cubrir el capital si es que se hubiera reducido. Si tenemos reservas, esas deben estar orientadas a cubrir al capital si es que se hubiera reducido. Y es de forma inmediata, ¿no? No puede tenerse ahí de año a año eso, ¿no? Bueno, la ley lo prevé, ¿no? Pero en los años que venimos viendo así, en los últimos 20 años por ahí, que ya no hay liquidaciones de bancos,
Entonces, no se ha visto reducción de capital. Los bancos tienen incluso un capital muy alto, por encima, lejanamente, estratosféricamente, por encima, digamos, del capital mínimo. Estratosféricamente, como dicen, por encima del capital mínimo. Pero la ley lo prevé, ¿no? La ley toma sus previsiones ahí por si se den las cosas, ¿no? En este caso, entonces, estamos de acuerdo. No procede a reducir el capital por el monto del déficit existente respecto a las provisiones ordenadas por la superintendencia. Igualmente, siempre, pues, como reitero, todas las normas, la SBS, los propios bancos deben estar orientados ahí a mantener al menos ese capital mínimo y a que nunca se reduzca. Siempre hay una protección directa, totalmente directa para que no suceda, digamos, reducción de capital. Y si sucede, inmediatamente debe ser cubierto. A otra Profesor, cuando cosa, se refiere al capital mínimo, ¿no es lo mismo que decir el capital social? estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Exactamente, el capital mínimo es el capital social, pero cuando hablamos de mínimo, es ese capital social que como mínimo debe tener una empresa financiera para ser considerada como tal y estar en el sistema, ¿no? Ese capital mínimo está establecido en la ley, ¿no? Son algunos millones por ahí que deben tener, está establecido para cada tipo de empresa. Está establecido para los bancos, está establecido para las financieras, para las cajas, incluso para la compañía de seguros, para todas las empresas supervisadas por la SBS. Hay un capital mínimo. Y efectivamente, es el mismo capital social. Pero cuando hablamos de capital mínimo, se refiere a esa cantidad que está escrita ahí en la ley. Y que ese importe no debe bajar. Sobre eso sí puede haber cualquier cantidad. No hay ningún inconveniente en ese sentido. Gracias ahí a las intervenciones de tus compañeras, tú, Soto y todos los que deseen participen, por favor. No procede la reducción de capital, por eso digo otra vez, mire, protegiendo el capital. No procede la reducción de capital si como consecuencia de la reducción han de resultar excedidos los límites. Se refiere, digamos, a los límites operacionales. O sea, un banco, una compañía de seguros, como a las cuales se refiere todo esto, debe mantener la operatividad correspondiente, ¿no? Porque esa operatividad genera confianza en la gente. Imagínense que un banco, cualquiera que fuere, mañana pasado nos enteramos que ha cerrado 10 oficinas en Lima. Eso nos llama la atención, ¿no es cierto? Nos llama la atención de buenas a primeras. Y ya estamos pensando en algo, ya estamos pensando en algo malo, ¿no? Este banco ya se va a la otra, por decirlo. Y entonces, la ley está orientada, digamos, a que no se reduzca ese capital, se mantenga y en todo momento hace todo lo que dice por ahí, todo lo que dice la norma, es que esté orientado a mantener ahí ese capital mínimo. De ahí hacia arriba puede tenerse lo que la empresa desee, pero ni un céntimo menos del capital. Y si en algún momento se redujera, inmediatamente hay que recomponerlo. Inmediatamente. Miren, yo analizando todos estos términos que vemos por acá, encuentro que hay bastante intromisión de la SBS en el patrimonio de los bancos, de la compañía de seguros que estamos viendo. Pero es una intromisión entre comillas, ¿no? En el sentido, digamos, que la SBS se entromete y vigila que siempre haya ese capital mínimo, porque la ley lo dispone, ¿no? Y ahora, ¿por qué la ley y la propia SBS hacen eso? No lo hacen, digamos, para proteger propiamente a la entidad financiera o de seguro, ¿no? Sino lo hacen para que estas empresas
no generen desconfianza en la economía, especialmente en estas empresas del sistema financiero, no tanto el seguro, lo del seguro puede quebrar las veces que quieran, pero las empresas del sistema financiero, es muy delicado que haya, digamos, una reducción de capital, que tengan un capital por debajo del mínimo, porque inmediatamente ya entrarían en insolvencia e inmediatamente podría pasar ya a liquidación. Y entonces es una cuestión, digamos así, bien delicada, porque el dinero tiene mucho efecto, digamos, en la economía. Es cierto, Aún si profesor. es, ajá, Hay incluso en lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, con los bancos en el 2007, 2008, fue bien ya, delicado. Por lo que no pasó acá es porque algunas leyes acá restringen bastante el tema de las operaciones con ciertos tipos de activos financieros, pues, ¿no? Que también les ponen claro, en situación delicada a ciertos tipos de empresas, pues, más que todo en el ajá, rubro bancario. exacto, gracias por ese aporte. Efectivamente, aquí, incluso por, por ese quehacer de la SBS y por la ley misma que es la que realmente dispone, han sido, digamos, premiadas a nivel internacional y son modelos que han sido exportados incluso a otros países porque esa es la tendencia, a proteger, digamos, el sistema en primer lugar y en segunda instancia, digamos, a no generar, digamos, zozobra en la economía, ¿no? Y bueno, y eso está bien que sea así, ¿no? Eso genera mucha confianza en los agentes económicos y eso, como reitero, está muy bien que se siga trabajando en ese sentido, ¿no? Gracias, Pacheco. Oye, Pacheco, ¿tú eres sobrino del profesor Pacheco? No, profesor, no tengo, bueno, no conozco a ninguno de mis tíos de parte de mi No. papá, de apellido Pacheco. Tenemos acá al profesor Pacheco, pues un buen colega, que ahora Saludos. ha estado postulando a principal, se va para docente principal, tiempo completo o tiempo, no, más que completo, es dedicación exclusiva, ¿no? Está Con, apuntando al decanato, dice, profesor. hace rato ya, con eso ya estás a un paso, estás a un paso. Se descuidan los otros interesados y, ya está el hombre ya, teniendo, digamos, bueno, no sé cómo dieron examen pues la semana antepasada, ¿no? Y por estos días debe salir el resultado, ¿no? ¿Cómo habrá salido esa situación? Esperemos pues que a él, como a todos los colegas que dieron examen, le vaya muy bien, pues, ¿no? Porque eso va en beneficio de la facultad. Vamos, seguimos. 13. Las utilidades del ejercicio se determinan luego de haber efectuado todas las provisiones. Este es otro aspecto sobre los cuales, primero, sobre los cuales debe estar cada entidad financiera. Debe estar detrás de que se generen las provisiones correspondientes. Claro que se cumplan los preceptos establecidos para eso y y se hayan establecido las provisiones y el contador los haya contabilizado, ¿no? Eso por parte de la empresa. Pero si no, si la empresa, digamos, se descuida sobre eso, está la SBS. Inmediatamente por ahí hay en otras partes donde dice, en la ley está, creo, donde dice que incluso la misma SBS puede generar provisiones y disponer que el banco lo considere. Eso, digamos, para qué se hace? Eso se hace, digamos, para proteger, digamos, porque las provisiones son posibles riesgos de no pago, de que alguien rompa la cadena de pagos y pudiera devenir en eso, ¿no? Es más, la ley autoriza que todos los activos del banco, todos, ¿no? Todos los activos del banco, eh, tengan sus provisiones correspondientes, pero claro, adecuadamente sustentadas, ¿no? Y para eso hay normas internas dentro de la entidad financiera para llevar a cabo eso. Pero también están las normas internacionales de contabilidad, por ejemplo, para la provisión sobre
existencias sobre la propiedad, planta y equipo a través de la depreciación, sobre los intangibles a través de la amortización, ¿no? Eso también está establecido. De esas provisiones estamos hablando. Provisiones son estos elementos, la devalorización de existencias, la depreciación de activos fijos, la amortización de intangibles o esas provisiones por cobranza dudosa, ¿no? Cobranza dudosa. Y aquí en estas entidades hay muchos créditos que se entregan y que todos te ofrecen pues cumplir y todo eso hasta que reciben el dinero y por ahí van desapareciendo, cambiando de sexo, hasta cambian de sexo. Ahora, como es tan fácil, y creen, digamos, ya, y el banco tiene que tomar estas provisiones, ¿no? Provisiones. En todo caso, ahí a veces hay confusión el término previsiones con provisiones. Las provisiones son estas que se generan en el marco de la política de una entidad financiera o porque lo exige la ley, ¿no? En cambio, previsiones son medidas que uno toma por si, digamos, algo aparezca, por alguna situación riesgosa. Por ejemplo, el hecho de capacitar al personal es una previsión. Si no quiere que metan la pata, pues tiene que capacitarlo. El hecho, digamos, de darle mantenimiento a tus maquinarias, equipos, no es una provisión, es una previsión. Prevé, digamos, que podría, digamos, malograrse tu equipo y entonces le hace el mantenimiento y así, etcétera, etcétera, ¿no? Lo digo ahí como cultura ahí para tener en cuenta. Las utilidades del ejercicio determinan luego de haber efectuado todas las provisiones dispuestas por la ley, determinada por la SBS o acordada por la propia empresa. Por eso aquí, esto resume de alguna manera lo que ya decía hace ratito, que la misma empresa está obligada a generar provisiones. Y si no lo hace, está ahí la SBS, que le respire en la nuca, ¿no? Y esa respiración en la nuca, la SBS no lo hace porque le da la gana, y porque es mala y perverso, nada, sino lo dispone la ley, ¿no? La ley dispone todo esto, ¿no? El orden de prelación para la aplicación de las utilidades del ejercicio de las empresas de sistemas financieros y de seguros considera en primer lugar que sea para, naturalmente no podría ser otra cosa sino la recomposición del capital mínimo. Claro, si es que se hubiera disminuido eventualmente, ¿no? O sea, en primer lugar es ahí al capital mínimo. Y recordamos lo que dijo ahí de Soto, este capital mínimo no es otra cosa que el capital social. Aunque el capital mínimo, digamos, es parte del capital social. Porque el capital social puede ser como 100 y el capital mínimo puede ser como 50 por ahí. Pero yo tengo 100, estoy sobre el capital mínimo, pero tengo un gran capital social. Y este capital social también juega, digamos, como sinónimo de solvencia. A mayor capital que pueda tener una empresa, eso hace que aumente el patrimonio. Y una empresa que tiene un patrimonio mayor que los pasivos se considera una empresa solvente. Así sucede en el marco del análisis financiero. Un buen patrimonio es sinónimo de solvencia. Y eso también significa, digamos, garantía. Los bancos entregan bastante créditos porque las empresas tienen un buen patrimonio. Porque eso es garantía, digamos, de que tarde o temprano le devuelvas su préstamo. Aunque le comento, creo que lo hice el ciclo pasado con algunos que llevaron la asignatura de finanzas conmigo, en el sentido, digamos, que, mire, actualmente hay un paradigma que echa por tierra a la solvencia, no le interesa la solvencia. E incluso dicen
que aceptan, digamos, por ejemplo, una empresa que tenga un patrimonio de 30%, patrimonio 30 y pasivo de 70. ¿Y eso por qué? Entonces, en ese caso, hablaríamos de una empresa insolvente, pero con muchas garantías que por lo que ha recibido, digamos, tanta deuda, ¿no? Y entonces ahora hay que valorar eso, como el carácter de negociación que ha tenido la gerencia o los representantes de la empresa y que hayan conseguido tantas deudas frente a un patrimonio tan pequeño. Esa es una. Otro es que un buen gerente no puede ser, digamos, teniendo tanto patrimonio. Así, eso lo gerencia cualquiera, pues. Es como decir, un equipo de todos grandes, españoles, ingleses, ¿no? Posiblemente sea entrenador cualquiera, como mi sobrino Xavi Hernández, que ahora va a ser entrenador del Barça, teniendo un buen equipazo, pues cualquiera es entrenador, pero con jugadores que son malos, con jugadores que no se conocen, con jugadores que no son estrellas, ahí es donde se ve la muñeca del entrenador. Lo mismo pasa, digamos, aquí en las finanzas, ¿no? Un buen gerente se va a ver, digamos, cuando hay dificultades, cuando hay un alto pasivo y un bajo patrimonio. Ahí el carácter de negociación, ahí la forma, digamos, cómo estructura ese pasivo, tan poco en pasivo corriente y muchísimo más en pasivo no corriente, ya es una buena medida. El hecho de capitalizar las deudas, ya ahí se nota la muñeca, la estrategia, la caña, digamos, del gerente, ¿no? Así funciona esto de tanto el patrimonio como las deudas correspondientes. Y entonces, modernamente se ve así, con un alto pasivo y un poco patrimonio. E incluso eso es aceptado por las entidades, ¿no? Claro, por las entidades financieras modernas, ¿no? Que ven, digamos, ya ya ven a la empresa desde otra óptica. Incluso en nuestro medio, por ejemplo, hay algunas empresas que los estados financieros incluso te piden la declaración jurada de renta, pero simplemente por una formalidad. No les interesa nada eso, porque eso es histórico, es pasado. Lo que les interesa es el flujo de caja, para ver, digamos, cómo es que vas a generar los flujos futuros. Porque mi préstamo no es que mi préstamo es de aquí para adelante, no es de aquí para atrás, ¿no? El préstamo que te estoy dando, dice el banco, es de aquí para adelante. Y quiero que me demuestres cómo vas a generar flujo de aquí para adelante. Y si me demuestras que generas flujos positivos, toma tu préstamo. Aunque tu patrimonio sea bajo, represente de alguna forma un cierto nivel de insolvencia, ¿no? Así se manejan ahora. Y antes que culmine ahí con ese comentario, también se maneja, digamos, en el otro lado, en el lado del activo. Antes, por ejemplo, una empresa era buena porque tenía un activo no corriente enorme. Activo no corriente enorme. Casi 3, 4 veces el activo corriente. Por ahí, digamos, activo corriente, tenías un 20% y un 80% activo no corriente. Hoy se ha revertido esa situación. Es el nuevo paradigma en finanzas. Totalmente al contrario. 80% para activo corriente y un 20% para activo no corriente. Lo que te están diciendo indirectamente te están diciendo: no compres activos fijos, no compres terreno, no compres inmuebles, no compres maquinaria. ¿Quieres un terreno? ¿Quieres un local? ¿Quieres maquinaria? ¿Qué? Alquílalo. Hay empresas de alquiler. Las constructoras, por ejemplo, antes una constructora pues tenía que tener un enorme capital para incurrir en esa compra de maquinaria, equipo, ¿no?
y por ahí algunas que no podían y no podían estar ahí en el sistema, ¿no? Pero ahora el ingeniero, la gente que trabaja en una constructora, primero está abocado en buscar un contrato, en buscar un contrato. Y sobre eso, inmediatamente ya sabe dónde alquilar la maquinaria, los equipos, conseguir el personal y esto y lo otro, etcétera, etcétera. Hay mucha fabricación que se hace ahora por encargo, justamente aprovechando eso. Ustedes verán, por ejemplo, uno entra a estas tiendas chilenas o cualquier supermercado, ¿no? Entra, digamos, camisas marca Ripley, eh, eh, camisa marca Saga, camisa marca Bea, o Panetone Bea, o esto y lo otro, ¿no? Cada supermercado tiene su producto. Pero ¿acaso tienen, ellos acaso tienen fábricas ahí? No tienen nada, ¿no? No tienen nada, es un supermercado. Ahí no se fabrica nada. Todo, digámoslo, todo lo obtienen a través de la fabricación a terceros, utilizando terceros, ¿no? Producción encargada, como le llaman, ¿no? Y entonces ahora se maneja así. Ahora se maneja financieramente las empresas así de ese modo, ¿no? Pero esa moda que estoy hablando, todavía no llega a la banca. Todavía no llega a la banca. La banca es una suerte de manejo tradicional, el sitio donde debe haber un fuerte patrimonio, ¿no? Fuerte patrimonio como respaldo para la entidad e incluso para quienes creen en tal o cual entidad, ¿no? Incluso para la ciudadanía, ¿no? Porque tienen efectos económicos, las gestiones que se llevan a cabo ahí, ¿no? Bien, me excedí ahí un comentario, pero era necesario ahí como cultura general. En el orden de prelación para la aplicación de las utilidades del ejercicio de las empresas de los sistemas financieros y de seguros, considera en último lugar que sea bueno, efectivamente la ley dice ahí que en último lugar se aplica ahí a las reservas facultativas o la distribución de dividendos, ¿no? Entonces, si recordamos, primero las utilidades van a recomponer el capital mínimo, si es que se hubiera reducido. Luego, a las reservas, la reserva legal. La reserva legal, si es que no se hubiera cumplido ese 35% que ahorita nos hablan por ahí, ese 35%. Y luego ya se puede asignar a las reservas facultativas en forma paralela a la distribución de dividendos. Ahí están esos 4 opciones que se tiene cuando hay utilidades. Pero ese orden es estricto, ¿eh? Capital, reserva legal, reservas facultativas y, por último, en última instancia, se entrega como dividendos. Y eso no es capricho creo que la vez pasada, no sé si acá en este grupo o en otro grupo, creo, o alguien me dijo que trabajaba en un banco, en otra universidad creo que ha sido, donde una alumna, estábamos hablando ahí del capital, sí, de la utilidad de los bancos, ¿no? Y me preguntó que en el banco ella donde trabaja no le pagan utilidades. Perdón, incluso, no, el tema era participaciones, que no le dan participaciones, ¿no? Bueno, no sé exactamente qué podría haber pasado ahí, pero los bancos entregan participaciones, ¿no? Las participaciones para los trabajadores. Y cuando hablamos de dividendos, hablamos de los accionistas, ¿no? Ahí también hay que tenerlo bien claro. Las participaciones son para los trabajadores y los dividendos son para los dueños, para los accionistas. Bueno, en todo caso, reitero, los bancos deben entregar participaciones y también si ya tienen si tienen cubierto el capital mínimo y si tienen cubierta la reserva legal y si quieren y si no quieren formar reservas facultativas, ya lo que le queda es entregar dividendos. Ahora, yo quería comentar ahí también, pues, ¿qué pasa, digamos, cuando una entidad
estás ahí y no te entregas dividendos. Estás ahí un año, 2 años y nada, no aparecen los dividendos. Posiblemente se deba a esto, donde hay, digamos, normas como esta de la SBS, que al haber utilidad, primero está orientada a cubrir este capital mínimo, ¿no? Y luego también a cubrir la reserva legal, ¿no? Y es posible que si no se le ha entregado dividendos a un accionista es porque no se han cubierto esas partes. Por el momento no se ha cubierto. O, habiéndose cubierto, se ha acordado, aún estando cubierto el capital mínimo, se ha acordado capitalizar por encima y muy por encima, digamos, del capital mínimo, simplemente para aumentar el capital. También puede darse esas situaciones. Las empresas del sistema financiero y sistema de seguros deben alcanzar una reserva no menor al equivalente del 35% de su capital social. Habla de capital social, no habla de capital mínimo. Como ya dije, el capital mínimo puede ser 50, el capital social puede ser 100, 200, 500, 1.000.000, etc., ¿no? Entonces habla aquí del 35%. A diferencia, digamos, de las empresas privadas, bueno, el banco también es privado, digo las empresas comerciales, industriales, ¿no? Y otros servicios, donde se habla, digamos, de la quinta parte del capital social. Y eso significa un 20%. O sea, para empresas comerciales, industriales y otras, hablan de un 20%. Y acá es mucho más. Y entonces viene la pregunta, ¿y por qué es mucho más? Bueno, debe ser sin duda por lo que venimos conversando, ¿no? Para, digamos, para darle, digamos, más fortaleza al sistema, para generar confianza en el sistema, de modo, digamos, que por el efecto que tiene, digamos, cualquier situación negativa acá en la economía, se le exige una mayor, digamos, reserva. A veces también uno como no tenemos cultura del ahorro, recordemos que en el país no tenemos cultura del ahorro, ¿no? Y entonces no nos gusta ahorrar. Y entonces nos gusta gastar y gastar, ¿no? Y entonces por ahí que a veces muchos accionistas le llama la atención que se creen las reservas y creen, digamos, que con eso le están quitando sus dividendos y le están haciendo daño, etc. En realidad no le están haciendo daño, sino simplemente están protegiendo a la empresa que es de su propiedad. En todo caso, un accionista debería estar alegre que le traigan esa cantidad como un ahorro, que si le dieran la libertad de asignarlo libre, en forma potestativa, posiblemente no lo haga, por esta falta de cultura del ahorro que casi todos tenemos. En las entidades del sistema financiero y seguros, en cualquier momento el monto de reserva legal puede ser aumentado. Ajá, este es otro punto a considerar, ¿no? O sea que si por las utilidades generadas no se tiene ese mínimo de 35%, hay que procurar pedirle a los accionistas que ellos aporten pero no como capital, sino para la reserva legal. Porque, reitero, la reserva es sinónimo de tener ahí un ahorro, una despensa ante cualquier eventualidad. Es mejor tener ahí esa despensa, ese ahorro, ante una eventualidad que se puede presentar, que no tenerlo. Como pasa, digamos, en el caso de las reservas internacionales netas que ayer estuvimos viendo, ¿no? Donde alguna parte ha sido asignada ahí para el Reactiva Perú, pero también estuvimos criticando ahí, curiosamente, se le da a los empresarios y no se utiliza para la gente común, el popular, una gente pobre que realmente necesita. El empresario de todas maneras va a salir adelante, ¿no?
pero la gente pobre, que ya es pobre y además no tiene trabajo, y además no tiene educación y por lo tanto menos posibilidad de trabajar y todo un conjunto de cosas que se van juntando ahí. Y además está mal alimentado, no tiene educación o está mal educado, o, y además tiene secuelas de anemia, tiene secuelas de TBC y secuelas de su salud, y además nadie en esas condiciones le da trabajo, ni siquiera tiene ganas de buscar trabajo así con ese contexto, ¿no? Es todo un tema, es todo un tema el caso de la gente pobre. Y por ahí, vamos a ver si impulsamos ahí conversando con alguna gente que conocemos ahí para que haya un reactiva, pero para la gente pobre. Bueno, con los bonos posiblemente se, se quiere, digamos, ahí, pero no es suficiente. Lo que se quiere, digamos, que gran parte vaya, digamos, al Ministerio de Salud, digamos, para que de ahí, digamos, haya pues más para vacunas, más para medicina, para más camas, para más oxígeno, para más médicos, para más enfermeras y esto y lo otro, todo lo que se requiere ahí, ¿no? Antes de ayer, por ejemplo, la doctora Ley, no sé si ustedes conocen a la doctora Ley, ¿no? La doctora Ley, Sacieta. Sacieta, exactamente, muy buena, muy buena. Veo que la conoce a la tía. Ella lo tengo ahí en el Twitter y denunciaba, ¿no? Que en el norte era Sullana, sí, Sullana. Decía que en Sullana, por ejemplo, había un incremento bastante de contagio, ¿no? Y donde ya de lo que no había, de lo que no se había, de lo que ya se había perdido, eso de la falencia de camas UCI, otra vez había vuelto esa cantaleta, ¿no? De la falencia de camas UCI, ¿no? Por el alto incremento ahí de la pandemia, por esta variante Delta y todo eso, ¿no? Ahí lo decía ahí en el Twitter y era motivo de preocupación, ¿no? Porque eso puede ir caminando así a cualquier otra ciudad, ¿no? Y acá en Lima, pues, uy, ojalá que ya no experimentemos esas situaciones porque es verdaderamente lamentable todo eso, ¿no? Ver a la gente con su balón buscando, queriendo llenar su balón de oxígeno, buscando, llorando por una cama UCI, por un ventilador eléctrico, etc., etc. Muy lamentable. Hemos vivido, digamos, esa es una, esta situación nos ha dado una escuela de comprender cuán, cuán débil es el ser humano, ¿no? Para luchar contra una pandemia. Ajá, así. Bien, entonces por acá nos vamos aquí, 20. Por acá terminamos con esta pregunta, la parte legal, ¿no? La utilidad que se obtenga debe ser aplicada preferentemente a la recomposición del capital mínimo. Eso reiteradamente ya lo hemos dicho. Así es en este caso, ¿no? Bueno, en las empresas de comercio, industria, servicios no hay capital mínimo, por si acaso. Ahí el capital puede ser un sol, si quisiera, digamos, una empresa de comercio, industria. No hay capital mínimo y tampoco hay máximo. Acá en las empresas del sistema financiero y de seguros y también AFPs, aquí sí hablamos de un capital mínimo. De ahí para arriba sí pueden mandarte todo lo que quieras, pero no menos del mínimo. Y toda disminución que por alguna situación diabólica, entre comillas, se haya presentado y haya reducido el capital mínimo, inmediatamente tiene que ser recompuesto, como en este caso la utilidad. Bien, ahora pasamos a la parte contable. Algunos aspectos por ahí hemos ido comentando en otro momento, pero por acá aparecen estas preguntas. Contablemente el patrimonio es un elemento, pues recuerde 5 elementos, ¿ah? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Eso es lo que dice la NIF, aunque yo en lo personal considero también uno más, los costos, ¿no? Para diferenciarlo de los gastos. Bueno, la NIF no hace esa separación de costos y gastos. A todo lo considera como gasto. Pero bien, entonces el patrimonio es un elemento.
no es un aspecto, no es un rubro, no es, no es una cuenta, ¿no? Y la otra tampoco, ¿no? Contablemente, 22, los componentes del patrimonio, los componentes del Profesor, patrimonio. Dime, adelante, adelante. perdóneme, la No, pregunta 18 la pudo, está dormido, la está podemos dormido, visualizar. 18. Sí, Ya, creo que se me pasó. ya. Este Ah, 18. ya. Ya, sí, creo que es la misma que la de 17, ¿no? Sí, sí, este es similar al anterior. Es similar. Correcto. Simplemente que anteriormente, Gracias. sí, solamente acá en el anterior mencionamos al 35% nada más. Y acá ya le hemos metido el capital social. Pero es Claro, similar, es similar. Más bien claro, te agradezco ahí por la atención que le has puesto a esas preguntitas. Gracias. ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Acá. Esto, 22. Contablemente los componentes del patrimonio, en primer lugar deben ser, ay, 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 ¿qué dicen ustedes ahorita? Deben ser valorados, medidos, registrados, o si es ninguno, ¿qué cosa hacemos con eso? Porque acá dice que ninguno, ¿no? Pero ¿qué cosa hacemos con esos componentes? Contablemente, ¿eh? Ese es facilito, ¿eh? Ese es facilito. Bueno, la respuesta es reconocimiento. Anote, ¿eh? Recuerde que en primer lugar comentamos aquí lo siguiente. El contador primero reconoce. Segundo, mide. Tercero, registra. Cuarto, presenta. Y quinto, revela. Son las 5 actividades del proceso contable. Son las 5 fases del proceso contable, que también son las actividades que lleva a cabo el contador. Una china, recuerden la china, ahí está la china. Recuerden, Profe, repito, ¿puede repetir el orden, por favor? sí. Reconocimiento, uno, y bien que dice usted orden, ¿eh? Hay un orden Medición. ascendente. Medición, Sí, reconocimiento, medición, registro, registro, presentación, presentación y revelación. revelación. Ajá. Entonces, ese es el orden. Ese es el orden que está establecido en la NIF. En la NIF, ¿eh? Eso no es un invento mío, ni que lo he creado, ni es una locura mía, ¿no? Está en la NIF. Salvo que las NIF no hablan de registro. Pero si no se registra, ¿cómo vas a presentar? Porque presentar son los estados financieros y revelar son las notas a los estados financieros. Pues si no se registra, no pasa nada, ¿no? A ver, seguimos avanzando. La hora ya nos está consumiendo, se avanza la hora. Contablemente la medición o valoración, esta es la segunda fase, ¿eh? Contablemente la medición o valoración del capital se hará mediante, bueno, en este caso es mediante la escritura pública de constitución, ¿no? No entra ningún otro datos ahí que declaración, que llamada telefónica, que informe, ¿no? Sino la escritura pública de la constitución es la que habla, ¿no? Correcto. La generación de ingresos futuros y la cuantificación respectiva está referida ¿a qué? Al reconocimiento. Cuando uno reconoce un activo es porque éste va a generar ingresos futuros y es factible de cuantificarlo. Igualmente para el pasivo, igualmente para el patrimonio, igualmente para los ingresos, igualmente para los gastos. La misma ruta es para los 5 elementos, ¿no? Todo reconocimiento se hace siempre y cuando, una vez más, siempre y cuando estos elementos ofrezcan o den indicio que van a generar ingresos futuros y siempre y cuando sea factible de cuantificar, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Eso quiere decir que algo que no cumple esto, no es algo que no cumple con esto, no se debe reconocer. Como hay varias cosas que no cumple con esto, como por ejemplo el ¿cómo le llaman esto? El know-how,
el know-how, o sea, los conocimientos, el know-how de cada trabajador. Eso no suma a una empresa, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, la cantidad de clientes. Otro, la confianza que tienen los clientes de una empresa. No se puede cuantificar por el momento, ¿no? No se ha inventado, está en proceso, ¿no? En algunas partes ya por ahí están cocinando, digamos, cómo hacer eso. En un mediano plazo ya se podrá hacer eso, pero hay muchas cosas que no se cuantifican. O al contrario, por ejemplo, la insolvencia de una empresa que genera, digamos, de confianza, por ejemplo. Eso tampoco se cuantifica, ¿no? Y así hay varias cosas que las empresas pasan y no son factibles de cuantificar. Y por lo tanto no se reconocen y no aparecen en los estados financieros. De conformidad con la Ley General de Sociedades, básicamente los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia. Así lo dice explícitamente la ley. Pero hay otro aspecto ahí que a continuación dice la ley, que es la siguiente pregunta. De acuerdo con la Ley General de Sociedades, los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso es lo que dice la ley. Más adelante otras normas contables ya dicen que estos principios son las NIF, pero la ley no dice eso. Otras normas contables, como la resolución 13 del Consejo Normativo de Contabilidad, nos dice eso, ¿no? Sigo. Ya que el que ha contestado acá, PSG es el plan contable, ¿no? No entra acá. PP es, ¿qué cosa será? Eso no es nada, ¿no? PGRC tampoco no es nada. Pero de repente alguien adivinando ha puesto eso, ¿no? No hay que adivinar ahí. Si no sabe uno, no contesta, pues, y siga adelante, ¿no? Antes de creer que estar bien o esperar la suerte, ¿no? No hay que esperar suerte, acá hay que estar consciente de la respuesta. La referencia en la Ley General de Sociedades a los principios de contabilidad generalmente aceptados en realidad está dirigida o referida, en todo caso, a las NIF, correcto. Pero no porque la ley lo dice, sino porque lo dice la resolución número 13 del Consejo Normativo de Contabilidad. Tener en cuenta eso. El activo de un banco se ordena con el criterio ese es el criterio, liquidez decreciente. ¿Eso qué quiere decir? Que al principio están los conceptos más líquidos y ahí bajas y bajas y bajas y llegas ahí a otros activos. Esos otros activos son los menos líquidos que puede tener una empresa. ¿Correcto? Algo más. El estado de situación financiera, los tres elementos del estado de situación financiera, siempre el criterio es decreciente. Lo que cambia, digamos, la otra palabrita. Aquí en el activo es liquidez decreciente y el pasivo lo tenemos ahí. En el pasivo el orden es la exigibilidad decreciente. Pasivo, exigibilidad decreciente. Y esta es la tercera vez que lo evaluamos en esto y vamos a seguir viendo hasta que ustedes lo internalicen, ahí lo metan en la cabeza y nunca se olviden, ¿no? Miren, ¿por qué? Esto quiere decir que las deudas que aparecen en primer lugar dentro del pasivo, los primeros rubros que aparecen en el pasivo, son más exigibles. El último que aparece en el pasivo es lo menos exigible. Ya si quieres lo pagas, si quieres lo renegocias, si quieres le haces perro muerto, qué sé yo, como se dice en la jerga también de los negocios, pero ese es el orden. Lo más exigible, lo que debes cumplir ya, está ahí al inicio. Y que generalmente, técnicamente debe ser las remuneraciones. Pero curiosamente aparecen los tributos. La cuenta 40 pues, aparece primero, pero en realidad debería ser las remuneraciones en primer lugar. Aunque hay otra ley, por ejemplo, que
habla, digamos, cuando se recupera, cuando una empresa está en liquidación y está vendiendo todos los activos y hay que devolverle a quienes le debemos. Ahí sí habla de los trabajadores en primer lugar. En segundo lo pone a la SUNAT, ¿no? Y así sucesivamente. Pero entonces esto tiene que ver con la obligación. ¿Cuán exigente es la obligación? Lo más exigente al inicio, lo menos exigente más abajo. El patrimonio también, el criterio decreciente, pero aquí el término es restricción. ¿Qué quiere decir esto? Que la cuenta 50 que aparece al inicio del patrimonio es lo que más debemos cuidar, lo más restrictivo de todos los rubros. Y así, a medida que va subiendo el número en la cuenta 50, 51, para hablar en el término del plan contable empresarial, hasta la 59, así, cada vez que va subiendo, va disminuyendo la restricción. Tanto que la cuenta 59 es lo primero que utilizas tú. Es lo primero que distribuyes al capital, a las reservas y a dividendos, punto. Luego, si no tienes resultado, ya tienes la cuenta 58 y teniendo reservas, entonces comienzas a asignarlo eso al capital social, en esencia capital social, y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí en el patrimonio el criterio es el criterio de restricción decreciente. Un alumno, no sé quién, de dónde fue que me dijo, y esto, profe, ¿y dónde encuentro esto? Porque nunca me han enseñado, me dijo, nunca me han enseñado. Y yo he estudiado, me dijo, he estudiado un instituto primero, 3 años ahí contabilidad. Luego en la universidad ya estoy, y esto me ha hecho un egresado, ahorita que me acuerdo, un egresado que está siguiendo un curso de actualización, ¿no? Como esa, enseño ahí auditoría, para enseñar, para que uno aprenda auditoría bien, o para que haga, digamos, para que haga una auditoría bien, tiene que ser buen contador primero. Y entonces por ahí partimos comentando estas cosas también. Y entonces me decían, ¿dónde lo encuentro esto? Busco los libros y no encuentro, profe. Las leyes tampoco. En realidad, esto es parte de la doctrina contable. Anoten, todo estos criterios que estoy hablando es parte de la doctrina. No está en el plan de cuentas, no está en la NIFA. Hablamos de otra, de la doctrina más, la primera doctrina, la doctrina de siempre, ¿no? La doctrina de siempre de la contabilidad. Pero esto mismo que comentamos, ahorita lo vamos a ver en los estados financieros. Y ahorita terminamos con esto. Los rubros monetarios de un banco siempre son por naturaleza, perdón, los rubros patrimoniales de un banco siempre son de naturaleza acreedor. Siempre. Aprovecho ahí para comentar, el pasivo también por naturaleza es acreedor. El activo por naturaleza es deudor. Los gastos por naturaleza son deudores. Los ingresos por naturaleza son acreedores. Eso no debemos olvidarlo. Eso sí, seguramente le han enseñado. No creo que se le haya escapado a un profe. El estado de resultado integral de un banco, por naturaleza, está formulado bajo el principio del devengado. Todo es devengado. Lo otro está ahí como una trampa mortal nada más. Repito, estado de resultado o de ganancias y pérdidas si quiere, devengado. Todo es devengado. ¿Y qué significa devengado? Significa, digamos, que lo que está ahí, que son ingresos y gastos, que no necesariamente los he cobrado y tampoco necesariamente lo he pagado. ¿Correcto? El estado de situación financiera de un banco está formulado bajo ¿qué principio? Estos tres. Estos tres están presentes. Percibido el dinero, lo que has cobrado y pagado. Devengado, las deudas por cobrar y las deudas por pagar. Eso es devengado. Diferido, por ejemplo, si tuviera seguros
seguros pagados por adelantado, alquileres pagados por adelantado, intereses diferidos o no devengados. Existe un rubro también que se llama ingresos diferidos. Y entonces todos esos conceptos van en el estado de situación financiera. 3 principios que se presentan ahí, esos 3. Claro, aparte de otros principios, está moneda común denominador, está ente, está periodo, está partida, incluso hasta partida doble, y está casi todos los principios. Pero en términos de los principios que están acá en la alternativa, son estos 3. Profesor, disculpe. ¿Puede Adelante. pasar un ratito la 32, por favor? Claro, ahí está. El estado de resultado integral de un banco por naturaleza está formulado bajo el principio del devengado. Ya, profesor, muchas gracias. Esto, y aprovecho ahí para comentar algo. En el estado de ganancias y pérdidas no hay nada relacionado con lo que has cobrado, ni lo que has pagado. Todo es, digamos, que está ahí, todo en términos de devengado, que quiere decir que puedes haberlo cobrado o no puedes haberlo cobrado. Puedes haberlo pagado o no puedes haberlo pagado. De repente lo vas a pagar o de repente lo vas a cobrar. No se sabe, porque se presenta ahí la información en términos de devengado. Por acá ya pasamos esto. Esto también está ya, aquí. El estado de cambio en el patrimonio neto de un banco se presenta bajo el principio en este caso debe ser el principio del devengado. El estado de cambio del patrimonio neto está bajo el principio del devengado, puro devengado. Tampoco ahí hay percibido. Y menos diferido no entra ahí. El diferido solamente está en el estado de situación financiera, nada más. 35. El estado de cambio en el patrimonio neto se presenta bajo el principio del devengado, ¿no? Devengado. Como ya lo dijimos, se parece, aquí está repetido esto. Bueno, está la respuesta, digamos, la pregunta es la misma, ¿no? Pero las alternativas son diferentes. Repito, en la 34 la respuesta es devengado, lo que se confirma acá en la 35, también devengado. Correcto. 36. Las provisiones de los activos bancarios generan gastos. Efectivamente generan gastos. Pero gastos como cargo y de abono, ¿qué va? Van los pasivos, porque así van relacionados. Recuerden cuando creamos, por ejemplo, una provisión para depreciación, ¿qué se hace con el plan contable general empresarial? 6.8 contra 39. 6.8 gastos, 39 pasivos. Y muy similar para la amortización de intangibles. 6.8 y también 3.9. Profesor, una consulta. Usted que estaba Dime. hablando un poco de doctrina contable, ¿algún libro que recomiende sobre esto? Buena pregunta. Bueno, últimamente no hay buenos libros, ¿no? Antes había unos buenos libros que ahora por ahí ya no hay. No te podría, digamos, ahorita recomendar algunos, pero voy a ver por ahí alguno que tenga toda esta información de doctrina, puramente doctrina, ¿no? Porque mayormente ¿Algún canal de YouTube, profesor? sí, de repente, ¿no? Sí, de repente algún colega ahí de esos tíos zorros, esos zorros plateados, de repente tiene por ahí. Lo que pasa es que la gente antigua, que la que sabe de doctrina, no le entra a estos canales, ¿no? Pero hay un maestro de San Marco, por ejemplo, no es ni siquiera Ferrer Quea, no es, porque Ferrer Quea te habla mucho de casuística. Y también hay un señor, uno con apellido así de la selva, también que tiene sus libros, pero pura casuística, ¿no? No entra a la doctrina, ¿no?
Bueno, algo de Ferrari, sí, el doctor Ferrari. Él tiene libros de contabilidad. He visto algunos en la red, ¿eh? Busquen ahí, libros de contabilidad, libros doctor Ferrari. Lo buscan. Yo he visto algunos libros de él aquí en la red, ¿no? Bien, bien. Entonces, la provisión de los activos bancarios generan gastos como a cargo, ¿no? Y como contrapartida un pasivo, ¿no? Pero aquí solamente pregunta o la alternativa correcta aquí es gastos, ¿no? 37. El banco te ofrece pagar la TEA y luego termina pagándote la TREA. Este ofrecimiento te hacen por tus ahorros, ¿no? Por tus ahorros. Te ofrecen como 5 y finalmente te pagan como 4. Y este TREA significa tasa de rendimiento efectivo anual. Tasa de rendimiento efectivo anual. Repito, esto pasa con los ahorros, o también llaman captaciones. Pero, ¿qué pasa con las colocaciones? Que lo tenemos acá. Las colocaciones. Las colocaciones de un banco finalmente te cobran la TCA, claro que sí. El banco te habla de la TEA, pero finalmente te aplica ahí la TCA. Y recuerde que TCA es tasa de costo efectivo anual. Tasa de costo efectivo anual. 39. El encaje exigible es igual al encaje legal más el encaje adicional. ¿Correcto? 40. Y última, no vamos. La tasa de encaje legal. La tasa de encaje legal, de acuerdo a ley, tiene un tope máximo del 9%. La ley lo dice. La ley lo dice eso. Bien, nos vamos rápidamente por acá. Espero que de esta posición podamos ver aquí los estados financieros. Un ratito, a ver. No sé si ya podemos ver ahí. Podemos ver ahí el estado de situación. Sí, profesor. Ya, gracias. Bueno, este es el estado de situación financiera del Banco Crédito. Es un estado consolidado de todo el grupo Crédito. Y entonces, para demostrar lo que venimos hablando por ahí en algunos casos, primero los elementos. Aquí está el elemento activo, al centro ahí, elemento pasivo, patrimonio y punto, ya está. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, cómo es esto de la liquidez. Por ejemplo, esto de la liquidez decreciente. ¿Qué aparece aquí en el activo? Mire, primero, caja y canje. Caja y canje. O lo que es lo mismo para nosotros en el otro plan, efectivo y equivalente efectivo. Luego aparece un poquito menos líquido los depósitos que tiene en el Banco Central de Reserva. Luego, un poquito menos lo que tiene en los bancos del país. Y al final, por acá abajo, ya aparecen los inmuebles, aparece el crédito mercantil y otros activos, los menos líquidos. Entonces, ahí está el orden. El orden aquí es el orden de liquidez decreciente, ¿no? El orden de liquidez decreciente. Correcto. Ahora, otra cosa, vamos a ver. Miren por acá. Vamos a ver por acá. Bueno, tenemos aquí, ¿no? Los bancos vemos que no lo dividen como corriente y no corriente, ¿no? No. No lo dividen. Pero por ahí que hasta este concepto de 34.000, podríamos decir que es lo corriente, ¿no? Tiene esa orientación, ¿no? De ser de corto plazo. Tiene reservas facultativas, reservas no realizadas, resultados no realizados, resultados acumulados. En este caso, por ejemplo, tenemos 34 millones de activos corrientes, ¿no? Y la diferencia, miren aquí, el activo total es 195 millones, lo que quiere decir que hay una fuerte cantidad aquí. No puedo seleccionar aquí solamente esto, pero ahí lo selecciona todo esto. Bueno,
El banco está dando a conocer que tiene un fuerte activo no corriente, ¿no? Y es bastante alto, ¿no? Y especialmente aquí en lo que es préstamos, la cartera de crédito neto lo presenta aquí, como en esta parte, lo presenta en esta parte. Es posible que ahí haya una parte corriente y no corriente, pero como no lo presenta con esa forma, no se puede distinguir. Pero seguramente en las notas sí hace el detalle correspondiente. Ahora, nos vamos al pasivo. Por ejemplo, dice depósitos y obligaciones. Estos depósitos hace referencia a los ahorros del público, ¿no? Y aparece en primerísimo lugar. Quiere decir que eso es lo más exigible, ¿no? Porque si mañana viene un ahorrista y tengo que devolverle sus ahorros, lo que pida de sus ahorros, ¿no? Inmediatamente tengo que devolverle. Y estos valores que estoy debiendo, estos otros pasivos que también estoy debiendo como banco, aparecen, digamos, ahí como en último lugar del pasivo. Dicho de otra manera, estos últimos rubros son rubros menos exigibles. Lo más exigible es que los depósitos. Porque miren, va un ahorrista mañana y suponte que no tiene liquidez para devolverle. Inmediatamente esa persona, ahora con la facilidad, cómo se comunican, inmediatamente comunica en su WhatsApp, ahí tiene como 500 personas, y de esos 500 tiene cada uno otros 500 más y se desparrama la noticia, ¿no? Las cosas malas se esparraman así rápidamente. Y entonces inmediatamente comienza el problema del banco. Entonces, dicho de otra manera, esos depósitos y obligaciones que están en primer lugar ahí son los que debemos tener la capacidad de liquidez para entregarlo, devolverlo, pagarlo inmediatamente, si fuera el caso, si lo pidieran. Y entonces de ahí se cumple pues el criterio de exigibilidad decreciente, ¿no? Y por acá nos habla, digamos, del capital social del cual hemos venido hablando, igualmente de la reserva legal, de la reserva facultativa, resultados no realizados, no hemos comentado, pero sí de los resultados acumulados que representa la utilidad del ejercicio en este caso, y también ahí con el criterio de restricción decreciente. Lo más restricto, lo más restrictivo, lo que más se debe cuidar, el capital social. Lo menos restrictivo, los resultados acumulados, ¿no? Y así, digamos, y así se cumple algunos aspectos que hemos visto ahí en la parte. Otra cosita, miren por acá. Esta caja es el principio del percibido, dinero. Ahí ese saldo de 4.000 y tantos millones representan el saldo de lo que he cobrado y lo que he pagado, percibido. Por acá, entre otros conceptos, dice, miren, devengados. Aunque habla de poco ahí, pero generalmente aquí todo lo que se refiere a, por ejemplo, cartera. Esto de la cartera es una operación devengada. Esta cartera es devengado. Acá es devengado. Y por ahí hay otro concepto también devengado. Y también aquí en la cuenta por pagar, si hay cuenta por pagar, es porque alguna operación se ha devengado. Y ahí está, principio del devengado. Profesor, sí, diga. Consulta, ¿qué significa interés no controlador? Está debajo, el último del patrimonio. Patrimonio. ¿A qué se refiere? Esto se refiere al interés que tienen los accionistas sobre determinados aspectos del patrimonio, ¿no? Las normas te explican más en detalle qué es exactamente, ¿no? No lo tengo tan preciso, pero es como consecuencia, digamos, de
de algunos resultados favorables que se han dado y son considerados en esa parte. Como lo hay también, por ejemplo, en el estado de resultados. Habla, por ejemplo, de interés minoritario, que más que considerado propiamente con aspectos financieros, está relacionado con el peso que tiene o con la garantía que tiene el interés de los accionistas sobre determinado rubro, ¿no? Otros aspectos, acá, nos vamos aquí al estado rápidamente al estado de resultados. Ya les dije que acá, aunque diga ingresos, no es porque se han cobrado, sino habla de ingresos porque es algo que una parte que se ha cobrado y otro que está pendiente de cobro. Porque en esta parte, como he dicho, todo lo que aparece son ingresos y gastos. Y todos estos ingresos y gastos están en el marco del devengado. Aquí no hay diferido, aquí no hay percibido. Otro estado que aparece por acá es el estado de cambios de patrimonio neto. Aquí está. En este estado hemos dicho que también todos los conceptos que están acá, y que son numerosos los conceptos que están ahí, están en el marco del devengado. Devengado. Aquí no hay diferido, aquí no hay percibido. Todo es devengado. Y nos vamos a ver el último estado. El estado de cambios, perdón, el estado de flujo efectivo. Ahí está, miren. Estado de flujo efectivo. Acá no hay devengado. Acá no hay diferido. Todo es percibido. Porque todo esto son cobros. Lo que están como con saldo, perdón, con saldo positivo, son cobros que ha realizado la entidad. Y todo esto que están entre paréntesis, ya sabemos que es algo que se ha pagado. Son egresos que ha tenido, pero todo es dinero. Dinero que ha entrado y dinero que ha salido. Entonces debemos tener en cuenta esos detalles. Bien, y siendo la hora... ¿Podría compartirnos ese enlace a través del grupal para claro poder revisarlo más detenidamente, por favor? Correcto. Todos los materiales ahí le damos. Quedamos así. Bien, Gracias, no sé si hay otra intervención, algún comentario. Estamos sobre la hora, pero si hubiera una intervención, con todo gusto. Por mí no podemos quedar toda la mañana, si quieren. Pero ustedes, ¿no? No tenemos clase con otros. Así es. Bien, entonces nos quedamos ahí. Le doy las gracias y seguiremos conversando. Chao. Hasta luego, Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Gracias, Gracias. profesor. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Gracias, profesor. Hasta luego.